Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bueno, este es un video que hago para explicar el tema del sepultamiento del complejo de Edipo basado en los textos de Freud y el apartado sobre el desarrollo de Brainsky, ¿listo? Entonces es para que si tienen alguna duda, pues podamos resolverla y para entender un poco ya conociendo el tema del complejo de Edipo, entender cómo culmina, cómo finaliza y qué vicisitudes, qué variantes, qué destinos puede llegar a tener. Entonces, para empezar, vamos a hacer un pequeño recorderis sobre qué es el complejo de Edipo. Entonces, entendemos que el niño viene de una etapa, la etapa anal, donde la zona erógena es pues el ano. Eh, entonces, en esta etapa, perdón, la zona erógena va a ser el pene o el clítoris, dependiendo del caso. Entonces, esta zona es especialmente importante porque va a representar la totalidad de la personalidad. Es decir, que un ataque, un daño, una alteración en esta zona va a tener una afectación en toda la personalidad y se va a sentir como un ataque a la totalidad de la persona. ¿Listo? Entonces, es fundamental para el desarrollo sexual por las adquisiciones que se obtienen eh, en esta etapa, ¿sí? Estamos hablando de mecanismos que son muy importantes y de estructuras que van a determinar el resto de la vida psíquica, ¿sí? Entonces ahí tenemos la represión, la sublimación, la identificación y la estructura del superyo. Todas estas surgen a partir del complejo de Edipo. Decimos que es una situación triangular porque no ocurre solamente entre la madre y el hijo, sino que el padre también se involucra activamente en la dinámica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En esa etapa, la madre es el objeto que está investido por la libido del niño. Para el niño en ese momento es el objeto el cual satisface todos sus impulsos sexuales. Entendemos claro que no nos estamos refiriendo a lo sexual como en el sentido erótico, ¿no? Sino que entendemos que la madre es la que le brinda esas sensaciones de placer al niño. Entonces estamos hablando de cuidados, de caricias, de cuando la mamá lo alza a uno, lo arropa, le da de comer, ¿sí? Ese tipo de cuidados generan en el niño placer. Pero entonces lo que pasa es que él comprende que la posesión de la madre, él quiere tener esa posesión, ese es el deseo de él. Él entiende que esa posesión la tiene es el padre, quien tiene el control y por eso entra en rivalidad con él, ¿sí? Entonces, esa es la dinámica que después va a tener ciertas repercusiones que vamos a ver. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el sepultamiento como ocurre en el niño. En la niña ocurren procesos diferentes pero tienen sus cosas en común. Las cosas que tienen en común es que parten de una escena primaria. Brainsky va a denominar, perdón, va a denominar escena primaria a ese primer contacto que tiene el niño con si vio, si escuchó el coito de los padres, ¿sí? Pero en esencia se refiere a que el niño comprende, que descubre que hay una diferencia entre los sexos, es decir, que existen seres sin pene. Él viene de una creencia universal de que todos los seres humanos tienen un pene. Entonces, no, él descubre que no es así, que hay seres castrados eh, y esto tiene sus repercusiones. Pero creo que no necesariamente tiene que ser con el acto del coito de los padres, sino, piénsenlo, puede ocurrir si lo ven en una revista, en un programa de televisión, en el colegio, jugando con sus compañeros en algún tipo de juego. Él descubre que existe esta diferencia entre niños y niñas y comprende, asocia de alguna manera, que estos seres castrados existen porque sintieron o sentían em, eso que él mismo siente que es el deseo de posesión de la madre y que se les aplicó un castigo
por esos sentimientos y quien lo aplicó fue el padre, porque es quien tiene la posesión. Entonces esto le genera al niño una angustia, que es la que vamos a denominar angustia de castración, que es particularmente fuerte, poderosa, por lo que ya les comenté de la totalidad de la personalidad respecto al falo. Entonces, lo que ocurre es que esa angustia tiene que ser disminuida porque otro autor viene a decir que esta angustia se manifiesta por medio de terrores nocturnos, pueden ser también a través de síntomas psicosomáticos como puede ser el asma, dermatitis, tipos de alergias, infecciones respiratorias, sí, ese tipo de enfermedades pueden ser síntomas eh, o pueden ser manifestaciones de angustia, de esta angustia que estamos comentando, ¿sí? Entonces, para lidiar con esa angustia, lo que ocurre es que hay una represión de ese deseo que tiene el niño hacia la madre y ocurre una sublimación. Ese deseo sexual pasa a transformarse en ternura y al mismo tiempo hay un proceso de identificación con el padre, con las características de él y así se constituye de cierta forma la personalidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que a raíz de esa identificación se van introyectando esas características del padre y en el aparato psíquico eso tiene como consecuencia la formación de la estructura del superyo. Ya vemos que tiene funciones de censura, de regulación, de control, del establecimiento de normas. Entendemos que el padre es, digamos, la figura principal de autoridad. Hay que recordar respecto al complejo de Edipo que padre no necesariamente en el sentido estricto de la palabra. La figura paterna puede ser adoptada, digamos, en ausencia del padre, por el abuelo, por un tío, por una tía, por la abuela. Siempre va a haber una figura que represente lo que es el padre. No necesariamente tiene que ser el biológico o bueno, eh, dentro del esquema de la familia, ¿sí? Sino que alguien, o puede ser un hermano mayor, también puede ser el caso, pero siempre hay alguien que representa esa figura para el niño. Entonces, esta es la forma en la que ocurre en el niño. Respecto a la niña, es distinto porque ocurre de la misma forma. Hay una escena primaria donde ella identifica que hay diferencias entre los sexos y lo que ocurre en ella es una envidia al pene, debido a que en ese reconocimiento ella siente que le falta algo, le falta ese pene, por eso digamos en el diagrama aparece lo que es la sensación de castración. Entonces, a raíz de eso, ella va a ir en búsqueda de eso que le hace falta. Entonces, por eso va a sentir esa atracción, ese apego hacia el padre, que con el tiempo pues va a ir transformándose por el mismo proceso. Va a haber un proceso de represión, va a haber una sublimación de ese deseo por el fracaso de la represión, una sublimación de sus sentimientos hacia el padre y una identificación con los caracteres femeninos de la madre y esa es la forma en que se constituye la personalidad para el caso de las mujeres. Y de la misma forma se establece el super yo. Eh, Freud, en un texto posterior, va sobre la sexualidad femenina, va a decir que el complejo de Edipo en las niñas tiene tres salidas. Entonces, la primera es la represión de su sexualidad. Entonces, esa se va a ver, se va a manifestar por medio de síntomas o de inhibiciones que van a alterar su vida sexual ya en un sentido más adulto de la palabra. Una segunda salida es un complejo de masculinidad, es decir, en algún otro texto, eh, creo que no de Freud, pero ahorita no recuerdo el autor, viene a decir que la mujer se empieza a comportar de forma compensatoria con características más masculinas en búsqueda de esa carencia del pene, ¿sí? Como, ¿sí? O como, digamos como una compensación.
Y ya una tercera salida que podemos decir que es la salida ideal es la aceptación de esa ausencia del pene y asumir pues la característica femenina que en el texto va- van a relacionar con el deseo de tener un pene, ¿sí? Y al mismo tiempo tener un niño, ¿sí? Esperar un hijo que está relacionado como con el deseo de la maternidad. Pero bueno, independientemente de esos procesos, nos damos cuenta que el sepultamiento del Edipo es muy importante para el desarrollo general de la personalidad y de la estructuración del aparato psíquico. Después de esta etapa sigue un periodo de latencia en donde no hay una zona erógena específica, sino que digamos que está adormecida la sexualidad de alguna forma, hasta el periodo de la pubertad, que es cuando ya es la etapa genital y ya estamos asumiendo las características más adultas. ¿Sí? Entonces, aquí vemos nuevamente lo importante porque se están generando, digamos, en el tema específico de la represión, ya podemos ver que hay una diferenciación en los campos, en las secciones del aparato psíquico. O sea, si hay una represión, eso implica que ya hay una diferenciación entre lo inconsciente, lo preconsciente y lo consciente. Si recordamos el tema de la psicosis, las psicosis ocurren porque son afectaciones mucho más profundas, mucho más anteriores digamos, a etapas orales, en donde aún no hay esa diferenciación entre lo que es consciente, lo que proviene del interior, y lo que proviene del exterior. Entonces, no hay una diferenciación en esos dos aspectos, entre lo consciente y lo no consciente, y por eso se presentan los síntomas que son psicóticos, como delirios y alucinaciones. Eh, Esas son manifestaciones interiores que parecen exteriores porque no hay esa diferenciación, ¿sí? Ese tema lo vamos a ver más adelante cuando veamos neurosis y psicosis, pero vemos esa importancia. A partir del complejo de Edipo, entendemos que estamos hablando ya de neurosis y no de psicosis, ¿sí? Porque ya hay una diferenciación de esas estructuras, de esos campos. Y asimismo hace aparición el super yo, que es, digamos, como toda la normatividad y todo lo que está relacionado con el principio de realidad, que pues ya lo hemos visto. Entonces, respecto a otras vicisitudes, ya digamos sobre el texto del sepultamiento del Edipo, él inicialmente va a hablar sobre la masturbación. La masturbación en el niño en ese momento es una forma de satisfacción que, digamos, eh, es eso, es sencillamente una descarga de esos impulsos sexuales del niño. Eh, pero bueno, digamos que no tiene un carácter tan erótico porque el niño todavía no tiene esa noción de pensamiento, ¿sí? Pero entonces, a partir de este punto, Freud nos habla en la lectura de que hay dos formas de satisfacción en ese momento, que es una activa y una pasiva. La activa es sencillamente ir en búsqueda de la madre, ¿sí? Para lo cual pues ocurren los procesos de represión y de identificación que ya comentamos y eso deriva en un desarrollo típico de la personalidad. Pero entonces en la forma pasiva, digamos para el caso del niño, lo que espera el niño no es ir en búsqueda de la madre, sino esperar el amor, el afecto del padre. Entonces ahí estamos hablando de lo que Brainsky va a denominar un Edipo negativo, ¿sí? Que es cuando ocurre una identificación en el niño. Cuando ocurre una identificación con la madre y hay una sublimación hacia el padre. Entonces podemos, cuando estamos hablando de que ocurre lo contrario, podemos estar hablando de una personalidad homosexual. Esa
esa podría ser una consecuencia, una posible, sí, una posible consecuencia de cómo se realiza esta etapa. Entonces, nuevamente vemos la importancia de lo que es el complejo de Edipo y las formas que puede tomar la personalidad dependiendo de cómo culmine esta etapa. ¿Listo? Entonces es básicamente eso sobre el tema. Espero que pues las cosas les hayan quedado un poquito más claras, que me haya podido explicar correctamente y pues, si tienen alguna duda, más adelante me comentan. Y nada, estamos en contacto, espero que les vaya muy bien y nada, un abrazo.